El Barça femenino vive uno de los momentos más delicados de su nueva era dorada. Mientras el club sigue levantando títulos y dominando Europa desde el césped, una amenaza silenciosa comienza a crecer dentro de las oficinas del Spotify Camp Nou, la posible salida de Alexia Putellas. La capitana, símbolo absoluto de una generación irrepetible, todavía no ha definido su futuro y en Barcelona ya existe una sensación incómoda que hace apenas unos meses parecía imposible. Pero en medio de esa incertidumbre, algo inesperado empezó a tomar fuerza dentro de la Masía. Una futbolista de apenas 18 años cambió los planes deportivos del club, sorprendió a Pere Romeu y ahora provoca una pregunta que hasta hace poco sonaba exagerada: ¿el Barça ya encontró a la heredera del trono? Durante años, el Barça construyó su identidad alrededor de una figura que trascendió el fútbol. Alexia Putellas no solamente fue la líder técnica del equipo, también representó la estabilidad emocional, competitiva y mediática de un proyecto que transformó para siempre el fútbol femenino europeo. Su presencia convirtió cada partido en un evento y cada temporada en una obligación de excelencia. Por eso, dentro del club existe la sensación de que su posible salida no sería simplemente una baja deportiva. Sería el final simbólico de una era que parecía destinada a durar mucho más tiempo. El problema para el Barça no pasa únicamente por perder talento. El verdadero temor aparece cuando se analiza todo lo que Alexia todavía representa dentro del vestuario. Incluso después de sus lesiones más difíciles, la capitana siguió siendo una referencia silenciosa para las jóvenes futbolistas de la plantilla. Su liderazgo nunca dependió exclusivamente de goles o estadísticas. Dependía de algo mucho más complejo, la autoridad natural que generan las leyendas cuando convivieron demasiados años con la victoria. Y eso no se reemplaza fácilmente ni siquiera dentro de un club acostumbrado a producir estrellas. Mientras tanto, el interés del London City Lionesses empezó a cambiar completamente el escenario. En Barcelona reconocen que la propuesta económica inglesa está muy lejos de los parámetros habituales del fútbol femenino español. Y aunque Alexia todavía no tomó una decisión definitiva, el simple hecho de que la duda exista ya encendió todas las alarmas internas. Porque el Barça entiende perfectamente algo que muchos aficionados todavía no quieren aceptar: ninguna historia es eterna, ni siquiera las más gloriosas. Sin embargo, en medio de esa tensión institucional, Pere Romeu comenzó a detectar algo inesperado durante la temporada. Una aparición silenciosa, sin campañas mediáticas ni focos exagerados, empezó a alterar los planes deportivos del club desde dentro de la Masía. Lo que inicialmente parecía apenas una apuesta de futuro terminó convirtiéndose en una solución inmediata para un problema gigantesco. Y ahí fue cuando un nombre comenzó a repetirse cada vez con más fuerza dentro del entorno blaugrana: Clara Serrajordi. Cuando comenzó la temporada, muy pocos imaginaban que Clara Serrajordi terminaría convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del fútbol español. Dentro del Barça existía admiración por su talento, pero el plan inicial era mucho más prudente. La idea del cuerpo técnico consistía en proteger su crecimiento, darle minutos graduales y evitar que el peso competitivo del primer equipo acelerara demasiado su evolución. Sin embargo, el fútbol rara vez respeta los planes establecidos. Las lesiones, las rotaciones y la exigencia del calendario europeo obligaron a tomar decisiones rápidas. Y Clara respondió mucho antes de lo esperado. Lo que más sorprendió a Pere Romeu no fue únicamente la calidad técnica de la joven mediocampista. Eso ya era conocido dentro de la Masía desde hacía tiempo. Lo verdaderamente inesperado fue su personalidad competitiva. Clara empezó a jugar partidos importantes con una naturalidad impropia de una futbolista de 18 años. Nunca pareció intimidada por el escenario, por la presión ni por el contexto. Mientras otras jóvenes necesitan meses para adaptarse al ritmo del Barça, ella entendió el sistema casi de inmediato y empezó a influir en los partidos como si llevara años dentro de la élite. En el vestuario también ocurrió algo importante. Las referentes del equipo comenzaron a percibir rápidamente que Clara no actuaba como una simple promesa. Había algo distinto en su manera de interpretar el juego. Su movilidad entre líneas, la capacidad para acelerar ataques y la lectura táctica dentro del rombo del mediocampo empezaron a recordar ciertas características que durante años definieron el fútbol de Alexia. Evidentemente, todavía existe una distancia enorme entre ambas, pero dentro del club apareció una sensación que no estaba prevista tan pronto: la sensación de continuidad. Sus números ayudan a explicar el impacto, aunque no alcanzan a describirlo completamente.
2 goles y 6 asistencias en 35 partidos parecen estadísticas discretas para una figura mediática, pero en Barcelona valoran mucho más otras cosas. Clara sostuvo el equilibrio del equipo en momentos complejos, apareció cuando las lesiones golpearon la plantilla y asumió responsabilidades que normalmente recaen sobre futbolistas mucho más experimentadas. Y precisamente ahí nace la gran pregunta que hoy divide al entorno culé: ¿el Barça debe seguir esperando la decisión de Alexia, o empezar definitivamente la era de Clara? La discusión dentro del Barça ya no gira solamente alrededor del presente. El verdadero debate empieza a mirar directamente hacia el futuro del proyecto deportivo. Durante la última década, el club construyó una identidad reconocible en Europa gracias a futbolistas capaces de dominar partidos desde el mediocampo. Ese ADN convirtió al Barça en una referencia mundial. Pero ahora aparece una situación incómoda: mantener viva esa identidad sin depender eternamente de las mismas figuras históricas. Y precisamente por eso, el crecimiento de Clara Serrajordi comenzó a ser interpretado internamente como algo mucho más grande que una simple irrupción juvenil. En el club existe la sensación de que Clara representa el tipo de futbolista que el Barça necesita proteger a cualquier precio. No solamente por su talento, sino por lo que simboliza. La Masía llevaba tiempo buscando una mediocampista capaz de mezclar creatividad, inteligencia táctica y personalidad competitiva en un mismo perfil. Muchas promesas aparecieron en los últimos años, pero pocas lograron transmitir esa sensación de futbolista preparada para liderar grandes escenarios. Clara sí lo consiguió. Y eso cambió completamente la manera en que el cuerpo técnico empezó a gestionar su evolución dentro del primer equipo. También hay un componente estratégico que pesa mucho en esta historia. El Barça atraviesa un momento delicado en términos económicos y sabe que el mercado femenino europeo cambió radicalmente. Inglaterra ya no compite únicamente desde lo deportivo, ahora también puede seducir desde el poder financiero. Por eso, el club entiende que depender exclusivamente de fichajes millonarios sería un error peligroso. Apostar por talentos formados en casa dejó de ser solamente una cuestión romántica o identitaria. Se convirtió en una necesidad estructural para sostener la competitividad del proyecto en los próximos años. Y mientras esa transformación silenciosa ocurre dentro del club, el entorno futbolístico español ya empezó a reaccionar. El debut de Clara con la selección absoluta no fue interpretado como un premio simbólico, sino como la confirmación de que España encontró otra futbolista preparada para dominar el futuro. La expectativa alrededor de su crecimiento aumenta cada semana, y en privado, algunos dentro del Barça ya se atreven a decir algo que hace apenas unos meses parecía impensable. La próxima gran líder del fútbol femenino español podría no llegar desde el mercado internacional. Podría haber nacido, crecido y desarrollado toda su identidad dentro de la propia Masía. Pero detrás de toda esta ilusión también existe un riesgo enorme que el Barça intenta administrar con mucho cuidado. El fútbol femenino europeo vive una etapa donde las jóvenes estrellas son convertidas en fenómenos mediáticos demasiado rápido. Y dentro del club saben perfectamente que comparar a Clara Serrajordi con Alexia Putellas puede ser tan beneficioso como peligroso. Porque heredar el lugar futbolístico de una leyenda ya es difícil. Pero intentar heredar también su dimensión emocional, histórica y simbólica puede destruir carreras antes de tiempo. Por eso, aunque públicamente mantienen la calma, internamente el Barça trabaja para proteger a Clara del exceso de expectativas. Aún así, hay algo que resulta imposible ignorar. Cada vez que el equipo atraviesa momentos de presión, Clara responde con una madurez impropia de su edad. No desaparece del partido, no se esconde y tampoco juega con miedo. Esa personalidad competitiva empezó a generar un impacto muy fuerte dentro del vestuario. Algunas referentes del equipo ya ven en ella una futbolista preparada para asumir responsabilidades mayores. Y en un club donde la exigencia psicológica suele destruir procesos juveniles rápidamente, esa fortaleza mental vale casi tanto como el talento técnico. El propio Pere Romeu comenzó a modificar decisiones tácticas alrededor de su crecimiento. Clara dejó de ser utilizada únicamente como recurso de rotación y empezó a recibir contextos de máxima exigencia competitiva. El mensaje detrás de eso es muy claro: el cuerpo técnico ya no la considera una apuesta de futuro, sino una pieza preparada para influir en el presente inmediato del equipo. Y esa transición ocurrió muchísimo más rápido de lo que el club imaginaba hace apenas unos meses. Ahora el Barça se aproxima a un verano que puede redefinir completamente su futuro.
La continuidad de Alexia sigue siendo una incógnita, las ofertas extranjeras continúan creciendo y el mercado femenino se vuelve cada vez más agresivo. Pero, paradójicamente, mientras la incertidumbre aumenta fuera del campo, dentro de la Masía apareció una certeza inesperada. Pase lo que pase con la capitana, el club cree haber encontrado algo que no aparece todos los años en el fútbol mundial, una futbolista capaz de sostener el peso del escudo, de la historia y de la presión sin perder su identidad. Justamente ahí que esta historia entra en su punto más delicado. Porque en el Barça ya entienden que el verdadero desafío no será encontrar una sustituta para Alexia Putellas. Eso, futbolísticamente, puede resolverse con tiempo, estructura y talento. Lo realmente complejo será administrar el impacto emocional que provocará el final de una de las figuras más importantes de la historia del club. Alexia no representa solamente títulos, balones de oro o estadísticas. Representa la transformación completa del Barça femenino en una potencia global. Y cuando una figura así se aproxima al final de su ciclo, inevitablemente deja heridas, incertidumbres y preguntas que tardan años en desaparecer completamente. Sin embargo, el fútbol también funciona a través de símbolos. Y dentro del club existe la sensación de que la aparición de Clara Serrajordi ocurrió exactamente en el momento que el proyecto más lo necesitaba. No como una copia de Alexia ni como una réplica fabricada desde la Masía, sino como una nueva líder con identidad propia. Ese detalle cambia absolutamente todo. El Barça no quiere repetir el pasado. Quiere construir otro ciclo dominante alrededor de futbolistas capaces de interpretar el ADN del club desde una nueva generación. Además, la irrupción de Clara envía un mensaje muy poderoso hacia Europa. Mientras muchos clubes intentan crecer a través de inversiones agresivas y fichajes millonarios, el Barça continúa demostrando que su mayor fortaleza sigue naciendo dentro de casa. La Masía vuelve a colocarse en el centro del proyecto justo cuando el mercado parecía empujar al fútbol femenino hacia una lógica puramente financiera. Y esa resistencia identitaria puede terminar siendo uno de los factores más importantes para sostener la competitividad blaugrana en los próximos años. Ahora todo dependerá de cómo evolucione el verano. La decisión final de Alexia todavía no llegó, el entorno del club permanece en tensión y el mercado inglés sigue presionando con fuerza. Pero algo cambió definitivamente dentro del Barça esta temporada. Por primera vez desde hace mucho tiempo, el miedo a perder a una leyenda ya no viene acompañado de la sensación de vacío absoluto. Porque mientras el mundo observa el posible adiós de una reina histórica, en Barcelona creen estar presenciando silenciosamente el nacimiento de la próxima gran figura del fútbol femenino europeo.